nunha casa dunha pequena aldea aparecen 2 corpos mortos e un terceiro corpo gravemente ferido. Aquilo era un crimen de película. Aquí hai 2 mortos, hai un verdadeiro ensañamiento e tal, e, bueno. Contamos un total de 55 lesiones traumáticas en el cuerpo. Nos chama a atención a brutalidade, o ensañamiento que ali vemos, non? Non hai un roubo a primeira vista. Non ves que falte diñeiro ou que falten obxetos de valor. Que ian buscando ali? ¿Por qué eliges esa vivienda en el medio de la nada, que no es llamativa? Nadie se explicaba o móvil. Ás veces se dice que a estes tipos se lles encarga unha misión. Tenía que haber algo más. Tenía que haber algo más. Que pasou aquí? Ese é o primeiro e fortísimo impacto para todo o mundo. Eu recordo que o que daquela era alcalde de Xermade, Tomás Rodríguez, ten comentado naquelas datas que nun concello pequeno como aquel no que todo o mundo máis ou menos se coñece, no todo, a xente é amiga ou é veciña ou sabe quen, cada un sabe quen é o outro, eso supón un shock. Estou no despacho e un funcionario chamoume e dixeme: Tomás, mira, pasou isto e tal. Acerqueime ali a Burgás, xa estaba ali a Guardia Civil, a comandante de puesto de aquí de Xermade. Yo la primera noticia que recibo es a través, bueno, de una llamada telefónica de nuestra central COS, en la cual me dicen que parece ser que hay una persona fallecida en la parroquia de Burgás. O que ali se descubriu no mércores de cinza do ano 2012 supuxo unha fortísima convulsión. A parroquia pode ter varias dúcias de veciños e un barrio como o de Casas Novas, onde ocorreron aqueles feitos, non chega ás 20 persoas. Un conocido de la familia llega a la casa, entonces él alerta. Lo que me dijo fue eso, que había entrado en la vivienda y que creía que estaba fallecido. Solo nos habla de una persona. Entramos, servicios médicos, la patrulla, yo, y bueno, ya nos encontramos que evidentemente, o sea, no es me parece, estaba evidentemente fallecido y había signos de violencia. Eulogio estaba en la planta baja, al lado de una cocina bilbaína, entre la cocina y la mesa. Estaba boca arriba, en decúbito supino, y la cabeza estaba completamente llena de sangre. En el cuello tenía una banda de cinta plástica, de cinta americana, de color plateado, pero no estaba apretada porque permitía meter los dedos con facilidad. La camisa del pijama estaba levantada hacia arriba y los pantalones del pijama estaban bajados hacia abajo. La cabeza completamente llena de sangre, heridas por todas las partes, contusiones, erosiones en los brazos, erosiones en el tronco, contusiones en las extremidades inferiores. Cuando llego allí, al ver que hay signos de violencia y tal, les digo a los sanitarios, bueno, pues ahora tenéis que salir, tener cuidado, intentar salir, bueno, por donde habéis entrado, para acordonar y no destruir huellas. Al lado del cadáver, un poco al lado de la mesa, estaba el perrito, un perrito de 4 o 5 kilos, de un perrito pequeño. Tenía muchas heridas incisas, producidas por un arma blanca, un cuchillo, probablemente un cuchillo de cocina. Tenía 5 cuchilladas que le atravesaban de lado a lado el cuello y el tórax. Posiblemente la idea era amedrentar a los dueños para decirles: mira lo que le hago a tu perro, ten cuidado.
En la entrada de la casa justo ya está la cocina. Entonces, cuando ve el alertante, cuando ve salir a los sanitarios, les dice, no, pero en esta casa hay más gente. Yo aún no había salido. Y deben de estar en la planta superior. Le dije yo, ¿pero tú no subiste ni nada? Me dice, no, yo es que cuando encontré esto ya llamé. Giramos sobre nosotros, vamos con cuidado, ahí ya vamos con cuidado a la parte de arriba. A la vez que vamos subiendo, yo voy gritando, hola, buenos días, ¿hay alguien tal? En principio, bueno, hay unas escaleras, en principio no contesta nadie, pero antes de llegar arriba oigo unos gemidos. Según llegas arriba, ya se veía una puerta entreabierta, que se veía una cama y que los gemidos provenían de ahí. Estaba Víctor, a Víctor ya se le veía tirado en el suelo y la puerta abría a derechas y detrás de la puerta había como una pequeña abuelita y allí estaba sentada Domitila. E naquele momento quedeime ca mente en blanco, porque me falou de, efectivamente, era un matrimonio e o fillo, e non primeiro impresión é que eran os tres, que estaban mortos os tres, así eu é a primeira noticia que recibín. Víctor, el padre, una persona ya mayor de 70 y tantos años, estaba en el piso de arriba, en su habitación. La habitación era un completo caos. El colchón estaba levantado, los muebles tirados por el suelo. Entre la cama y la pared estaba el cuerpo, semisentado en supino, lleno de sangre en camiseta. Este era un hombre con bastante patología y entre ellas tenía el síndrome de la apnea del sueño y entonces por la noche utilizan una mascarilla, una mascarilla a presión positiva, una CPAP. De aquella época eran mascarillas un poco más grandes. Habían separado la pantalla facial, la habían separado y estaba al lado del cadáver y el tubo por donde va el aire a presión se lo habían incrustado en la boca. Le había desgarrado el labio, le había roto los dientes y estaba metido hacia adentro. Os dous corpos foran golpeados con total brutalidade, que foran arrastrados pola casa, que foran literalmente mallados. Despois, bueno, había unha terceira persona que ao principio pensaron que estaba fallecida. Balbuceaba, estaba como desorientada. Simplemente, bueno, gemía un poco. Al mirar la ves de frente y sí, tenía signos de violencia ya de frente. Y después, bueno, pasaron los sanitarios y ya le vieron por la parte posterior las heridas que tenía. La bajaron para la ambulancia, que ya se había acercado un médico del centro de salud a mayores, que en un primer momento, bueno, la medio atendió en la ambulancia. Las heridas imponían. Sí que imponían, sí. Pode supoñerse que nun primeiro momento a desen por morta porque os golpes non foron poucos nin foron febles, todo o contrario. Foi trasladada ao Hospital Ula de aquí de Lugo, gracias a Dios conseguiu salvar a vida. Ella debió de quedar inconsciente, porque ella decía que no te podía decir hora. Porque yo, bueno, como después medio ya hablaba,
Le pregunté su nombre. Cuando estaba en la ambulancia intenté preguntarle si sabía lo que había pasado, tal. Ella lo que me dijo era que había sido de noche. Eran dos que iban tapados y que hablaban castellano. Y que no los conocía. Que era o que podía haber pasado para haber semejante barbaridad ali naquela casa. Yo en un principio dije, bueno, robo con fuerza. Los asaltaron de noche y se resistirían. Chámanos a atención, por exemplo, que o fallecido, o primeiro que encontramos, o primeiro cadáver, non lle habían roubado nada, é dicir, tiña as súas pertenencias en ouro, tiña incluso algún carto moito por ali cerca. ¿Por qué eliges esa vivienda en el medio de la nada, que no es llamativa, que no es, o sea, no es una vivienda ostentosa, no es, no sé. Nos chama a atención a brutalidade e o ensañamiento que ali vemos, non? Gente tan mayor que no son fuertes, no es gente fuerte, no es gente, no sé. Me parecía un poco exceso de violencia, la verdad. Non hai un roubo a primeira vista. Non ves que falte diñeiro ou que falten obxetos de valor. Que ían buscando ali? Nadie se explicaba o móvil. Tenía que haber algo más. Tenía que haber algo más. Que pode haber diñeiro, que pode haber xoias, que pode haber mobles, que había uns coches. Pero todo iso seguiu estando ali. Porque incluso si piensas, si alguno fue testigo tal, y bueno, pues los mato a todos y para no dejar testigos. Tanta violencia, no sé. As víctimas foron Víctor Hermida Purriños e o seu fillo varón Eulogio Hermida Rodríguez. Foi tamén gravemente ferida, aínda que se deu recuperado, a esposa e nai desas dúas persoas, Domitila Rodríguez Souto. Durante anos mantiveron un posto de froita e de verdura no mercado de Ferrol. A xestión do fillo non foi, polo que parece, tan exitosa como tivera sido a dos pais. Bueno, levaba unha vida nocturna e o home, bueno, pois fanfarroneaba un pouco de que el, bueno, había tido negocios, a súa familia, el que era un home de cartos. E iso acabou comprometendo o funcionamento e a viabilidade do negocio ata o punto de supoñer o peche. A familia tiña propiedades en Ferrol, pero o momento no que o negocio comeza a ir mal e acaba por pechar é tamén o momento no que a familia regresa a Burgás, ao barrio de Casas Novas, e ali volve facer toda a súa vida como xa ocorrera antes. Concello como Xermade, de poucos habitantes, en momento éramos 2000 e pico, conocémonos uns máis, outros menos, pero prácticamente todos. Ninguén supoñía ou ninguén parecía supoñer que aquela vivenda fose outra cousa máis que unha casa familiar na que vivía un matrimonio e un fillo. Eulogio tenía rotura de la arteria mesentérica a varios niveles. Es una arteria que está que lleva sangre al intestino. A consecuencia de los traumatismos se produce una hemorragia en el abdomen, que es una hemorragia lenta pero continua y que acaba produciendo la muerte. Una muerte diferida. Primero entraría en hipotensión, pero luego estaría mareado, luego perdería la conciencia y luego al finalmente, si no se reanima, si no, acaba muriendo. Contamos un total de 55 lesiones traumáticas en el cuerpo. Estas incluían laceraciones, que son heridas incisocontusas, incluían moratones, que son contusiones, posiblemente traumatismos por un objeto o bien más fácilmente patadas. En la cabeza
tenía 10 pequeñas laceraciones de unos 3 a 5 centímetros. Se hizo un estudio antropológico también a partir de los huesos. Recuerdo que el compañero, el doctor Cascallana de Lugo, me llamó para decirme que tenía un caso de un homicidio en el que era importante la valoración del cráneo, ¿no? Porque había unas lesiones que habría que intentar identificar el instrumento causante de las lesiones, ¿no? Me mandó la muestra y aquí lo que hicimos fue el trabajo que se hace habitualmente en esta unidad, que es la esqueletización, la limpieza del hueso para observar los bordes del hueso, lo que nos permite deducir en algunos casos la morfología o el tipo de instrumento que podía haber causado esta lesión, ¿no? No pudimos decir gran cosa más que era un instrumento contuso, ¿no? Y desde el punto de vista forense, pues instrumentos contusos pues son una gran variedad de instrumentos, ¿no? Puede ser lo mismo un palo, que puede ser una barra de hierro, un instrumento que tiene una forma más o menos irregular y que está dotado de una cierta energía, una moderada o elevada energía suficiente para romper el cráneo, ¿no? Pero al ser un instrumento muy común, como puede ser un palo o una barra, pues el hueso no deja lesiones específicas, ¿no? Así que no pudimos hacer una gran aportación, pero confirmamos también, por otro lado, la hipótesis que sostenía el forense del responsable de la autopsia, ¿no? Se llegó a la conclusión de que era posible que fuera ocasionado con un hacha, pero no con el borde cortante del hacha, sino con la parte que la hacha tiene por el otro lado, que es romo, pero que tiene esquinas. Yo creo que los atas, o sea, los inmovilizas, miras en toda la casa y no se podrían haber soltado, no se podrían, o sea, y la resistencia que podían haber hecho, poca. O daño causado ali, non? O sea, non é unha cousa habitual. A Víctor ya se le veía, él usaba un respirador para dormir y le habían introducido el respirador por la boca. Lo que ocurre es que este señor tenía patología, estaba anticoagulado y estas personas sangran con más facilidad. Entonces, a consecuencia de los traumatismos en la cabeza, si fueron 9 lesiones contusas en la cabeza, se produjo una hemorragia intracraneal, lo que llamamos una hemorragia subdural. Esta hemorragia era bilateral, habitualmente es una muerte diferida, que tarda un tiempo en producirse. Manejábamos una hora de la muerte compleja, porque una cosa son el momento de los hechos y otra cosa es el momento en que ha muerto la víctima. A lo mejor ni ellos mismos, cuando se fueron, sabían si estaban inconscientes, si estaban muertos o qué ha pasado aquí. O que tratamos é de localizar todo tipo de indicios que poidan chegar ao conocimiento do autor dos feitos, non? Se empieza a juntar gente, vecinos del lugar, y sí que aprovechamos para preguntar un poco, porque siempre cuentan más a una persona que conocen. Me digo que os conoceríamos, que son veciños da porta, como a quen digo. Pero eso, son cousas que pasan na vida. Enxo todo, sí, porque, a ver, isto non se conta con unha cousa destas. Isto foi... Estamos todos que non... Que vas dicir? Sabían que era la comandante de puesto allí y tal, y la cercanía ayuda en estos casos. Y bueno, ya te van diciendo, es que paraban muchos coches ahí, tal... Bueno, la gente tenía la mosca detrás de la oreja. Algún veciño sí que me ten comentado, bueno, aquí... Casa de Víctor e Domitilia, aí hai veñen moita xente xoven de Villalba, de tal, bueno, tampouco lle din o maior importancia. Eulogio estaba en Ferrol, tiña o seu negocio en Ferrol, botou moitos anos e tiña moita relación con
con moita xente porque era no mercado. En realidad no lo tienen muy claro, pero que hay gente que va allí, sí. Que tiene amistades así que, bueno, a ellos les parecen, no sé, un poco raras, ¿no? Temos restos biológicos, temos huellas dactilares de moita xente, pero en concreto unha impregnada en sangre que é tendente a un dos autores do feito. Apareceu unha colilla, apareceu pañuelos higiénicos de sonarse ou de limpiarse, apareceu un rollo de celofán. Entre todas esas muestras aparecen restos biológicos. Ven o equipo central de investigacións oculares de Madrid, xa un registro máis profundo da vivenda. Prácticamente pasaban desapercibidos. Sabíase que estaban no cuartel, que podía haber 15, 20 ou 10. Pasaban desapercibidos, eles estaban ao seu traballo e tal, e non había... Non se sabía que andaban. Un ir y venir constante de gente para tomarles declaración. Xa unha vez feito o levantamento de cadáver, porque aquilo é un marco moi grande para poder procesar, pois non unha hora, nin dúas, nin tres, non? Levou tempo. Unha vez que se fan os levantamientos, pois sí, parece ser que atoparon algo de pequenas cantidades de droga, creo recordar hachís. Si aparece droga é porque eles non levaron o que había. Pódese supoñer que buscaban algo máis, pero ese algo máis non aparece. Si querían o buscaban algo y ellos no decían nada, si no decían, tenían lo que buscase y no lo decían porque no quería que lo encontrasen, o es que realmente no había allí gran cosa. Tú imagínate que ves a tu padre que le quitan la mascarilla, que lo golpean, que le meten el tubo de la respiración por la boca, que lo medio asfixian, que lo dejan inconsciente, que sangra por todas las partes. Tú no dirías, yo diría todo lo que sé. Cualquier persona lo diría todo. Yo lo diría todo, desde luego. Podían haber conseguido lo mismo sin tanta violencia. Con el perro, efectividad. Ahí se utilizó un cuchillo. Con Víctor y Eulogio no se utilizó un cuchillo. No había heridas incisas, eran inciso-contusas. La piel estaba desgarrada, pero por un objeto que golpea. Fíjate la diferencia. Y golpea suave. No quiere matar, quiere sacar información. Estaba preocupada porque al fin y al cabo es tu demarcación, se generó mucha alarma y quieres que se resuelva y cuanto antes mejor. Facer semejante barbaridade para min é que non me cabe na cabeza. É que non entendo o que pode pasar pola cabeza da xente para facer ensañarse con xente de 80 e pico de anos. Vamos a falar de que en esa casa hai vivindo 3 personas, non? En que estén relativamente enfermos polos achaques que poden ter unha edad. Domitila era unha persona, creo que físicamente bien, estaba sana. O marido sí que, bueno, estaba con un aparato de respiración. E logo o fillo, que era un home que lo recordar, non sei se tiña 50 anos ou tal, non era tampouco un home que estuviera impedido. Entonces, para dominar a unha persona, golpeala na súa habitación, baixala a golpes, estarle torturando un can, o que teóricamente lle ten cariño, alguén ten que estar termando dele. Ao mesmo tempo, esa persona, pois, tentou defenderse. Unha sola persona, imposible. Da a impresión de ser un episodio relativamente común, desgraciadamente común, nese mundillo deso que se dan chamar axuste de contas entre bandas ou non entre bandas, simplemente bandas que executan a xente, bueno, pois que lles debe diñeiro, que se comportou de maneira
pouco leal. Una actitud agresiva profesional. No sé si lo habrían hecho más veces, pero muy de mucha frialdad. O crime ocorreu en febreiro do 2012. No mes de maio dese ano, 3 meses despois, son detidos Juan José Calaza Fraga, coñecido como o Pibe, e Brais Lozano Osa, ambos os dous veciños do concello de Vilalba, como supostos autores deses feitos. Brais Lozano Osa foi detido no aeroporto de Lavacolla a piques de coller un avión para Baleares e Juan José Calaza Fraga, o Pibe, na súa casa no barrio de Martiñán. Yo a Juan Canaza lo conocí aproximadamente en el año 2010 en un asunto que defendí en Lugo a otra persona en una causa por un traficheo de drogas, una causa pequeña. Al parecer pues le gustó la forma de defender que tuve con esa otra persona y me encargó varios asuntos a partir de ese momento. Me contrató para otras causas. Todas las causas que le defendí en esa fase inicial fueron por pequeños robos, con fuerza, algunas cositas de menor entidad, pero nunca con daños a personas, nunca con lesiones, ni mucho menos nada similar a lo que luego pues, se desarrolló en este procedimiento. Sí que lo conocía, bueno, tenía un mote, le llamaban el Pibe, y sí se conocía como, bueno, delincuente, tenía antecedentes policiales. Zona de Villalba, creo que Aspontes también. Y de oídas sí que nunca había tenido ninguna actuación personal con él, pero sí que me sonaba ya. Tenía un problema con las drogas, concretamente con la cocaína, que luchaba contra él. Era un chico con una familia bastante unida, con su madre, con su hermano, esposa y 2 hijos. Estaban bastante unidos, le apoyaban continuamente, era pensionista por una invalidez cuando había sido militar. Calaza parece ser a personalidade dominante por edade, por lugar na estructura da banda. A mí nunca me reconoció ni él ni nadie de su familia el haber sido autor. Siempre sostuvo que no era el autor de estos crímenes. Os líderes adoitan encargar aos tipos máis duros executar este tipo de actos. Por unha parte, os tipos máis duros e máis expertos, ou ben a aqueles sobre os cuales recae algunha dúbida de si serían capaces, de si serían quen, de executar algo terrible, mesmo que solo sexa por expresar lealtade á banda. Ás veces se dice que a estes tipos se lles encarga unha misión, cual ten unha clara resonancia mística religiosa. Antes de iniciarse la diligencia de declaración, me dieron la oportunidad de entrevistarme reservadamente con él. Y ya desde ese primer momento me dijo que no era cierto, que él no había intervenido para nada en esos crímenes. Brais Lozano Osa, sendo unha persoa da que ninguén falaba mal, polo que eu recordo, si tivo problemas de saúde derivados das drogas dende unha idade moi nova. El, sendo un adolescente ou case un preadolescente, xa foi sometido a tratamentos. Eu creo que Brais é unha persoa que podería pasar inadvertida en moitos momentos da súa vida e que esa era tamén a súa intención. En cambio, no caso do Pibe, hai un perfil máis crispado ou quizáis máis agresivo que o leva a facerse notar máis. Brais tuvo un papel secundario na orixe, na planificación, o cual non o exime da responsabilidade penal terrible, obviamente, de ter colaborado decisivamente. Parece que un daba ordes e outro as obedecía e as executaba, o cal parece responder tamén
as pautas de personalidade e de comportamento que se lles atribúen a esas dúas persoas fora do ámbito desa noite en Burgás. Parece que un era máis dominante ou tiña unha personalidade máis forte ou estaba máis habituado a mandar e a ser obedecido, e que o outro era pois máis tranquilo ou máis apousado ou máis feble de carácter. Brais fue quien dijo que había ido con Juan Calaza y que había intervenido en estos hechos. A mí jamás me lo reconoció, siempre me explicó que él había tenido problemas y rencillas previas con Brais por unos problemas también de drogas y siempre me dijo que no había intervenido en nada de todo esto y que no entendía cómo se le podía implicar en ello. En que medida Calaza e Brais, que deben ser dous representantes bastante típicos de eso que chamamos tercallo emocional, o síndrome de máis sí, dureza máis insensibilidade. En que medida un pode ter progresado moito máis nese síndrome e outro menos. Bueno, é moi difícil de saber, pero evidentemente é perfectamente posible pensar que Brais asumirá un papel secundario non só na planificación, non só na execución material, sino tamén secundario no nivel de implicación afectivo derivado de un grado diferente de dureza e de insensibilidade, co cual é perfectamente posible que se pudera facer unha gradación, mesmo con repercusións penais diferentes, da pena e do comportamento de Calaza e do comportamento de Brais. Polo que parece, a decisión de acudir á casa de Casas Novas na parroquia de Burgás é tomada polo pibe, pero o outro acaba sendo convencido. O motivo da súa viaxe era conseguir droga. Non tiña noticias nin rumores de que ali se traficaba con droga. No hay empatía, no hay ningún sentimiento por las personas que están allí, simplemente es conseguir la droga, conseguir el dinero, como sea. Eles imaginaban que ali debía haber droga. Non sei se eles tiñan algunha suposición ou se realmente estaban obsesionados con atopar algo en algún sitio. Es una violencia controlada. Lo importante es el objetivo, y el objetivo es conseguir droga, conseguir dinero. El objetivo no es matar. Hai que matar, hai que castigar, hai que facer un castigo exemplar a alguén que se quedou con droga, alguén que non a pagou, alguén que foi chivato, un traidor. A lo largo de la investigación se produjo una incidencia, que es que se aportó por parte de la Policía Científica un informe en el que se establecía la existencia de una huella de una zapatilla marca Osiris en el lugar del crimen, que luego se correspondía con una zapatilla que fue localizada en la entrada de registro en el domicilio de Juan Calaza. Recolléronse tamén impregnadas en sangre huellas de un tipo de calzado característico que despois no registro da casa dun dos inculpados pois non apareceron para poder facer un cotejo entre esa suela e a sangre que achamos no chan da vivienda, pero sí hai unha cousa casual ou característica, que todos os calzados deportivos que tiña ese home na casa son da mesma marca. A posteriori pudose saber, a través dos investigadores e das declaracións, que unha vez cometido o feito obrigou o seu compañeiro a despojarse da roupa que usaron e que a queimaron e cambiáronse. Entón é factible que esa zapatilla en concreto foi queimada. Contratamos un gabinete específico de Madrid, un gabinete importante de reconstrucción criminalística,
que realizó una serie de averiguaciones, incluso contactaron con la fábrica de las zapatillas, trabajaron sobre ello y me emitieron un informe que se aportó a la causa en el que, desde mi punto de vista como letrado, se desmontaba claramente la existencia de esa segunda prueba que podía implicar a Juan Calaza. Cuando hay una prueba de este tipo, científica, en la que se analiza la posibilidad de identificar una huella, como puede ser también una huella dactilar, tiene que haber un número concreto de similitudes y no existir un número concreto de disimilitudes que puedan generar una duda razonable. En este caso, la policía científica había establecido un número de similitudes que resultaba insuficiente para considerarlo como una prueba irrefutable y, a la vez, no había hecho constar la existencia de disimilitudes que sí se hicieron constar en el informe de esos peritos que habíamos contratado. Con lo cual teníamos la defensa orientada en ese sentido. E son as muestras que recollimos aquí no Laboratorio da Comandancia da Guardia Civil de Lugo as que realmente esclarecen o feito. E que é unha estancia moi grande, e hai que facer un montaje fotográfico como é debido e explicar paso a paso, incluso pues, facemos vídeo e fotografía para que no día do xuicio a xente, o xurado, poda ver algo que xa non está, que non se pode perder no tempo. Hai que asegurar ese tipo de probas. A ver, un proceso judicial, os dous declaran no xulgado de Vilalba días despois da súa detención e os dous acaban ingresando en prisión, un na de Bonxe e outro na de Monterroso. El día del juicio pues nos citan como peritos. Bueno, y contamos todas estas lesiones, tienen una trascendencia vital, porque tenemos que acreditar que es un homicidio, que es una muerte homicida. Entonces, y esta acreditación tiene que estar más allá de la duda razonable. Se tiene que tener una certeza superior al 95-99%. Las lesiones tienen que tener criterios de vitalidad y las lesiones tienen que haber causado la muerte de forma directa. Pero el punto de inicio de una muerte homicida es la sala de autopsias. Subieron a la primera planta y entraron al dormitorio donde dormía sin ninguna posibilidad de defensa Eulogio Armida, de 51 años, y con una crueldad y saña extrema comenzaron a golpearle repetida y sucesivamente con palos, barras por todo el cuerpo, interrogándole sobre la droga y el dinero que guardaba. Brais Lozano recoñeceu e declarou que el fora ali impulsado ou seguindo ordes do seu compañeiro. Brais lo utilizaba como una estrategia defensiva, alegando que Juan Calaza era una persona agresiva y peligrosa y que le había producido un miedo que no había podido superar y que había seguido en todo momento sus órdenes a la hora de realizar los hechos. A la hora de defender esa prueba que existía contra él, que era la declaración de un coimputado, era una prueba francamente dudosa, pues existían motivos espurios por parte del coimputado para intentar implicar a Calaza para favorecer su propia defensa. Juan José Calaza Fraga, o pibe, recoñeceu que coñecía a casa e que fora ali algunha vez, pero negou que tivese ido o día dos feitos. Sí, él explicó exactamente todo lo que había hecho aquella noche. Lo explicó en las declaraciones y si quieres utilizar ese término de la coartada, que es más de derecho americano y de película que lo que es la realidad. Nos conseguimos situar os dous na escena do crimen, a pesar de outras coartadas que buscaron posteriormente. Ningún dixo nunca que fosen de Vilalba a Burgás para matar dúas persoas. Eles soñaban, polo que parece, cun amplo e contundente e xeneroso botín. Ese botín non aparece. Moitos destos crímenes se cometen ou ben baixo o efecto concreto da inxesta de drogas neses momentos ou baixo o efecto e os danos acumulativos que se teñan producido por un consumo de sustancias tóxicas continuadas desde bastante ou moito tempo. Unha vez que a investigación xa avanzada e tal, xa me aclarou un pouco tal, e antes tamén algún veciño, sí, pero eses son comentarios que xa se sabe que os hai, sí, eu ben sabía e tal, e bueno, sí, eu tamén, tal, pero esos son comentarios que non... Me veis en el bar tomando un café, me veis pasar en el coche patrulla.
a lo mejor al cuartel no te van a ir, ¿no? Pero que no hubiesen comentado ciertas cosas antes. Lo que pasa que la gente dice, guay, sí, yo qué sé, son vecinos de toda la vida. Os consumidores de drogas moitas veces compórtanse de maneira extraña precisamente porque se atopan nunha tormenta de estimulación, nunha tormenta de sensacións que mesmo os leva por diante a eles todas as súas inhibicións, todas as normas que habitualmente poden manter un certo límite no comportamento na nosa vida cotidiana normalizada. Durante el tiempo que estuvo Juan Calaza en prisión, en un momento determinado, pues falleció. Falleció por un problema, creo recordar, que había sido cardíaco y, bueno, al parecer podía haber algún consumo de alguna sustancia. Por una sobredosis de cocaína. En todos estos casos se hace un estudio toxicológico a partir de fluidos orgánicos y es el laboratorio el que nos dice los niveles que tiene de drogas de abuso, de alcohol, de cualquier principio tóxico que sospechemos. Y era muy sorprendente que una persona relativamente joven, bastante atlética, sin problemas previos de salud, porque la incapacidad que tenía no era derivada de un problema físico, pues era muy sorprendente el fallecimiento. Fue una situación muy sorprendente y muy extraña. Hubo una sobredosis, lo trataron en los médicos de la cárcel, lo trasladaron a nuestro hospital, a Lula, y bueno, allí hicieron reanimación, intentaron, y al final no fueron capaces de reanimarlo, y le hicimos la autopsia. Sé que se investigó porque intervinimos en la investigación a instancia de la familia para saber lo que había pasado y al final se archivó el procedimiento porque no hubo ninguna conclusión al respecto que pudiera incriminar a nadie ni a nada en concreto respecto de su fallecimiento. Pero lo cierto es que falleció en prisión y que nunca fue condenado, obviamente, por haber cometido esos crímenes. Uno de los agresores, pues, de los posibles, estaba todavía el caso sin juzgar, de los probables asesinos, no quedó exento. Ahí terminó con su fallecimiento, se extinguió su responsabilidad criminal, nunca hubo ningún otro planteamiento al respecto porque podían haber intentado responsabilidad civil o podían haber intentado algo, pero nunca hubo una sentencia condenatoria en el proceso penal contra él. Eu creo que eso supón un cambio moi forte no decurso do xuicio e tamén o condiciona xa antes do comezo. Mantíveronse os cargos, mantívose a petición de pena por aqueles feitos e así Brais foi condenado pola Audiencia de Lugo. Si Brais pensa honestamente que el non participou en nada que fora decisivo para a morte das víctimas, non ten por que pedir perdón, polo menos perdón de eso. Porque si pide perdón de eso, está admitindo a súa culpabilidade. Si o escenario correcto fora que está nun proceso alucinatorio ou pseudo-alucinatorio, tampouco pode pedir perdón, porque entón el, comillas, non sabe o que fixo. Por calquera das dúas vías non pode pedir perdón, senón a súa alucinación ou o seu castillo de naipes se derrumba. Brais Lozano Oso foi xulgado na Audiencia de Lugo e foi condenado, previa deliberación dun xurado popular, a pena de 56 anos de prisión. Es un juicio duro porque el juicio no podemos olvidar que se trataba, había dos personas que habían fallecido, otra persona lesionada grave, había habido también, vamos a llamarle torturas, había habido también, habían producido la muerte de dos perros, era un crimen grave, deleznable. Na sentenza non queda claro cal dos dous é o autor ou se un dos dous é o único autor dos feitos, pero sí queda claro que é necesaria a presenza de dúas persoas. Pode ser que el diga eu só pasaba por ali, ou só observei e non fixen nada,
cual xa sería un delito grave, pero ou directamente si poidera ser como hipótese alternativa que Brais tivera elaborado un universo alternativo que entón xa nos leva ao universo do delirio, da alucinación, das realidades inventadas. Neste caso, estaríamos ante un trastorno esquizotípico. Un trastorno de personalidade esquizotípico que acercaría a lo menos un pouquiño o espectro psicolóxico de Brais ao espectro da locura por excelencia, da psicosis por excelencia, é dicir, a esquizofrenia, donde hai graves dificultades para distinguir o real do imaginario, a realidade do ilusorio, o real do alucinatorio. Na declaración, Brais di que el viu a Domitila ferida pero con vida e que lle dixo que se fixese a morta para así poder sobrevivir. Na inspección ocular vese polas escaleras abaixo un resto de sangre, non? Parece ser que como a Domitila, en principio, un deles dice que a deron por morta e que lle dou pena, collona por un pé, arrastrouna pola escalera. Usted imagínese unha persona que si estaba viva, arrastrada por un pé pegando golpes ca súa cabeza nos escalós de terrazo desa vivienda. Un vende o produto de que, bueno, de que quiso deixar el viva, pero ao mesmo tempo parece ser que foi o que abaixo polas escaleras abaixo. Fose ou non unha estrategia de Brais ou un comportamento de Domitila, o que si é certo é que ela non morreu aquela noite e segue viva. Que pagan o que fixeron, que foi moi serio o que fixeron. Mataron o marido, mataron o fillo. E a min non me mataron porque supoño que non estaba. É o que lle pido nada máis, que faiga xusticia e que porque a min Dios mío querido. Dábame a impresión de que non debía de... E non fixen a ondar así no tema. Que tal, ben, bueno, tal. Está seguro que quere vir para... Sí, a miña casa e tal, bueno. Neste caso, Domitila non cobrou aínda a indemnización que lle correspondía por aqueles feitos. Ya quedaban los dos, mi marido y mi hijo muertos, y ellos me dejaron pensando también que yo quedaba igual. Era mi primer destino de sargento y yo lo que pensé después fue que me echen encima lo que sea ya. No, eso foi o que máis me marcou, sí, total. Todo el daño que se pudo hacer me hicieron. ¿Se podría haber evitado? Ya se sabe.